Todo comenzó con una sensación extraña, como si algo estuviera fuera de lugar, algo que no podía identificar. Estaba en mi casa, en la oscuridad de la noche, tratando de dormir como cualquier otra noche, pero no pude. Mi cuerpo estaba cansado, pero mi mente no podía descansar. Algo estaba por suceder, algo que no podía prever y que cambiaría mi vida para siempre. La sensación de incomodidad comenzó a crecer poco a poco. Era un peso sobre mi pecho, un aire más denso que no podía respirar y una presión en mi interior como si todo a mi alrededor se estuviera deformando. En ese momento, miré la hora en el reloj, solo para darme cuenta de que ya era tarde, pero no importaba. Un sudor frío comenzó a recorrer mi espalda y me sentí atrapado, incapaz de moverme. Quise gritar, pero mi voz parecía atrapada, mi garganta completamente cerrada. De repente todo se oscureció. No fue como apagar una luz, sino como si el mundo entero se desvaneciera de golpe. No veía nada, solo sentía el peso de la oscuridad. Era como estar en un vacío absoluto, un lugar donde no existía sonido, ni tiempo, ni sentido. Intenté moverme, pero mi cuerpo no respondía. Era como si estuviera flotando en una masa pesada que me absorbía, me arrastraba, y luego el suelo bajo mis pies comenzó a temblar, no de una manera normal. Era como si la tierra misma se estuviera rompiendo, como si el mundo estuviera desgarrándose. Sentí que algo me estaba arrastrando hacia abajo. Al principio pensé que era solo un sueño, pero no lo era. Mi cuerpo comenzó a caer, y mientras caía, el miedo se apoderó de mí con una intensidad que no puedo describir. Caía sin cesar, sin fin, como si el abismo me absorbiera, sin luz, sin esperanza. El calor era insoportable. Un calor tan abrasante que sentí que mi piel comenzaba a arder. Mi alma misma parecía estar en llamas. Fue cuando la desesperación se apoderó de mí, al darme cuenta de que no había manera de escapar. No había forma de gritar, de pedir ayuda. Estaba completamente solo. El miedo era total. Los gritos, distantes pero presentes, llegaron a mis oídos y entonces entendí. No estaba solo, pero no estaba rodeado de seres humanos. Los gritos eran de personas, de almas atrapadas en ese lugar, condenadas a sufrir eternamente. Y en medio de ese sufrimiento vi las sombras de criaturas que se movían, sus ojos brillaban con una maldad infinita. Su mera presencia era como un peso sobre mi alma. Pero algo cambió. En medio de esa oscuridad vi una luz. Era una luz cálida, que penetraba la negrura y me envolvía de una manera que no podía entender. Mi caída se detuvo, la luz me rodeó, y una presencia se acercó. La figura se materializó frente a mí. No era como cualquier otra figura. La paz que transmitía, el amor que emanaba, era algo que no podía comparar con nada que hubiera experimentado. Era Jesús. No tuve que verlo con mis ojos físicos para saber quién era. Su presencia era inconfundible. Sus ojos, llenos de compasión y misericordia, me miraban, no con juicio, sino con una gracia infinita. En ese momento, todo el miedo, todo el sufrimiento desapareció. Era como si todo el dolor y la desesperación se desvanecieran con solo estar cerca de él. Jesús me extendió la mano. No pude evitar tomarla, y al instante todo cambió. La oscuridad comenzó a retroceder, y los gritos de sufrimiento se apagaron. Fue entonces cuando él me mostró lo que realmente era el infierno. Vi almas perdidas, atrapadas en un sufrimiento eterno, condenadas por sus propias decisiones, por no haber aceptado la salvación. Vi la desesperanza, el dolor indescriptible de estar separado de Dios para siempre. Pero lo que más me impactó no fue solo el sufrimiento, sino el hecho de que muchos de esos seres humanos no se daban cuenta de la gravedad de su situación hasta que era demasiado tarde. Sin embargo, en medio de esa desesperación, también vi algo que me dejó sin palabras.
la misericordia infinita de Dios. Jesús me mostró que, aunque el infierno es real y el sufrimiento allí es eterno, siempre hay una oportunidad de salvación, un camino de regreso a Él, incluso para aquellos que han perdido la esperanza. El sacrificio que Él hizo por nosotros, su muerte en la cruz, es la única puerta que permite salir de ese tormento. No importa lo que uno haya hecho, si se arrepiente y busca a Dios con todo su corazón, hay esperanza. Vi el sacrificio de Jesús, vi su amor infinito y comprendí que ese es el único camino para escapar del sufrimiento eterno. Vi que el infierno no es solo un lugar físico, sino un estado de separación total de Dios, un estado de oscuridad y desesperación. Y lo peor de todo es que muchas personas, por no conocer la verdad, por no buscar a Dios, eligen vivir en la oscuridad, incluso cuando la luz está a su alcance. Jesús me miró nuevamente, y sus palabras fueron claras. Este es el destino de todos aquellos que rechazan el amor de Dios. Pero hay tiempo. Mientras respiren, aún hay oportunidad de elegir. Cuando me desperté, no era el mismo. No pude olvidarlo. Esa visión del infierno, esa revelación de lo que realmente significa vivir sin Dios, me marcó profundamente. Desde ese momento, supe que mi vida ya no podía seguir igual. Debía compartir lo que había visto, lo que había experimentado. Cada día que paso en esta tierra, cada decisión que tomo, me recuerda lo que vi. La eternidad es real, y lo que hacemos en esta vida tiene consecuencias que van más allá de lo que nuestra mente humana puede comprender. Jesús me mostró la verdad, y esa verdad es la que debo compartir con todos. Porque el infierno es real, pero también lo es la salvación. Cristo es la única esperanza, y todo lo que vi allí me lo confirmó. Lo que experimenté no fue solo un mensaje para mí, sino para todos. Nadie está a salvo sin Jesús. Es urgente que todos comprendamos esto. El tiempo se acaba, y la decisión es nuestra. Debemos elegir la vida. Debemos elegir la luz, antes de que sea demasiado tarde. Y mientras reflexionaba sobre todo lo que había visto, una sensación profunda de urgencia se apoderó de mí. Era como si la revelación que experimenté no fuera solo algo para asustarme, sino una responsabilidad que ahora pesaba sobre mis hombros. Sabía que lo que vi en el infierno no era algo que debía guardarme, no era algo que podía simplemente olvidar. No podía ignorar la magnitud de aquello. Sabía que el sufrimiento y el tormento que presencié allí eran reales, pero también sabía que había una manera de evitar que más personas cayeran en ese abismo. Esa experiencia me despojó momentáneamente de la paz, pero de una manera que me llevó a una transformación interna profunda. El peso de la vida cotidiana pareció perder todo su valor, como si todas esas pequeñas preocupaciones que antes me consumían fueran ahora insignificantes. El sufrimiento que vi en el infierno era algo tan aterrador e incomprensible que las trivialidades de la vida diaria se volvieron irrelevantes frente a la verdad eterna que Jesús me mostró. Cada imagen que presencié aún permanecía fresca en mi mente. Veía las almas perdidas, atormentadas, clamando por ayuda, pero sin esperanza de respuesta. Recuerdo haber visto esos rostros distorsionados por el dolor, almas que habían sido separadas para siempre de Dios. Las vi solas, ardiendo en la oscuridad, en un lugar sin alivio, sin fin. Cada grito de desesperación cortaba el silencio de una manera tan cruel que parecía resonar en mi mente incluso después de despertar. Pero lo que más me impactó no fue solo el sufrimiento de esas almas, sino la tristeza en sus ojos. Miradas que sabían que ya era demasiado tarde. Miradas que comprendían que no podían retroceder. Vi personas que habían rechazado a Dios durante su vida, que nunca se arrepintieron y que al final estaban pagando el precio de su decisión. Esos ojos me marcaron más que cualquier otra cosa. No podía dejar de pensar en ellos. Pensaba, ¿y si hubieran tomado la decisión correcta? ¿Y si hubieran aceptado el amor de Cristo?
El dolor de estar perdido, de estar sin esperanza, era algo que no pude sacar de mi mente. Al mismo tiempo, la visión de Jesús permaneció grabada en mi corazón. Su presencia era más que una simple visión. Era como si Él fuera la propia luz, y cuando Él apareció, toda la oscuridad desapareció. Sabía, sin ninguna duda, que Él tenía el poder de salvar, que Él era la única salida de esa horrible realidad. Me miró y, incluso allí, en medio del infierno, sentí su amor, su compasión, algo que no pertenecía a este mundo. No era una compasión cualquiera, sino una compasión que rebosaba por cada ser humano, una compasión que no conocía límites. Y, aunque el infierno fuera un lugar de dolor indescriptible, la presencia de Jesús trajo consigo la promesa de que nada, ni siquiera los tormentos más profundos, son más fuertes que su amor. Vi almas que, incluso allí, clamaban por su ayuda, y Él, con una mirada serena, les ofrecía una oportunidad, una última oportunidad de arrepentirse. Aquellos que aceptaban, incluso en el último minuto, eran rescatados de una manera tan poderosa que el infierno parecía debilitarse ante la fuerza del amor de Cristo. Sabía que debía contarle esto a todos. Debía transmitir ese mensaje de esperanza. Durante mucho tiempo viví con la duda de si debía hablar o si lo que había experimentado era algo que debía guardar solo para mí. Pero ahora no había más dudas. Sabía que debía actuar. Había visto la verdad. Había visto la gravedad de las decisiones que tomamos aquí y ahora, y necesitaba compartirlo con el mundo. El dolor que sentí al ser testigo de esa realidad sombría fue abrumador. Pero por otro lado, la visión del amor de Cristo me dio fuerzas para seguir adelante. No solo me mostró la gravedad del infierno, sino que también me recordó su gracia, su bondad. Me mostró que incluso en las horas más oscuras siempre hay una posibilidad de redención, la oportunidad de regresar a Él, de aceptar su perdón. Era como si me hubiera dado una misión, no permitir que más almas cayeran en ese abismo. No soy una persona perfecta. Sé que tengo fallas, que aún cometo errores, pero lo que vi en ese lugar me hizo entender lo importante que es vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Vi, de una manera clara y profunda, que todo lo que hacemos aquí tiene consecuencias eternas. Nuestras elecciones de hoy determinan nuestra eternidad. No podemos seguir viviendo como si nuestra vida fuera solo un juego o algo sin sentido. Mientras reflexionaba sobre todo lo que ocurrió, me di cuenta de que muchos a mi alrededor aún no comprendían la seriedad de la situación. Vi a personas viviendo sus vidas como si todo estuviera bien, como si lo que yo había presenciado no fuera más que una historia antigua o una fábula. Pero lo que vi fue real. Lo que experimenté fue una realidad que no puede ser ignorada. El infierno existe, y la única forma de escapar de él es a través de Cristo. Comencé a compartir mi experiencia con aquellos cercanos a mí, con amigos, con familiares. No fue fácil. Muchos se rieron, otros me miraron con escepticismo, y algunos incluso me dijeron que todo lo que había vivido era solo una invención. Pero al mirarlos, sabía que lo que había visto era algo muy real, algo que debía ser contado. Sabía que la vida que vivimos aquí en la tierra determina dónde pasaremos la eternidad. Pero algo aún me atormentaba. ¿Y si la gente no me creyera? ¿Y si mi historia fuera descartada como otra fábula religiosa? Eso me preocupaba. Pero luego recordé a Jesús. Él también fue rechazado, él también fue ridiculizado y ignorado por muchos, pero él nunca dejó de esparcir la verdad. Y sabía que, aunque algunos me rechazarían, mi misión era clara: hablar sobre lo que vi, advertir sobre el peligro real del pecado y la necesidad de arrepentirse y volverse a Cristo. El mundo necesita saber que el amor de Dios es real y poderoso, y que no hay pecado tan grande que Él no pueda perdonar. Pero también necesitamos entender que, sin arrepentimiento, sin aceptar a Cristo,
El camino hacia la salvación no está abierto. No podemos jugar con nuestras elecciones, porque cada una de ellas puede llevarnos a un destino eterno. El dolor que experimenté en el infierno me dejó marcado de una manera que no puedo describir con palabras. Pero la compasión de Jesús, su presencia, su misericordia, me dieron fuerzas para seguir adelante. Y sé que no puedo rendirme en compartir esta verdad. Vi lo que sucedió, y ahora es mi responsabilidad contarle a todos. El infierno es real, pero también lo es la gracia de Dios. Solo hay una forma de escapar de ambos: aceptando el perdón de Cristo y permitiendo que Él sea nuestro Salvador. A medida que compartía mi experiencia con las personas cercanas a mí, algo comenzó a suceder que no esperaba. Algunos comenzaron a escucharme con atención, con un silencio profundo en sus rostros. Aunque al principio me miraban con escepticismo, se podía ver que algo estaba cambiando en ellos, algo se estaba despertando. Algunos empezaron a cuestionar sus propias vidas, sus decisiones, y eso me dio la esperanza de que quizás no todo estaba perdido. Recuerdo a mi amigo Carlos, quien al principio pensó que todo esto era un delirio o una exageración, pero a medida que le contaba los detalles de lo que vi, su rostro comenzó a reflejar una preocupación real. Me miró a los ojos y con una voz temblorosa me dijo: nunca me había detenido a pensar en la vida después de la muerte, pero después de lo que me estás contando, siento que todo lo que hacía era un juego. Su reacción me impactó profundamente y supe que, aunque no podía cambiar el pasado de todos, al menos estaba sembrando una semilla que podría dar frutos. El dolor que viví durante mi experiencia en el infierno seguía siendo algo muy vivo dentro de mí. Cada vez que cerraba los ojos, podía ver nuevamente esas almas perdidas, esos rostros destrozados por la desesperación. Veía a esas personas, atrapadas en ese lugar de oscuridad y sufrimiento eterno, y me preguntaba: ¿cómo pude haber vivido toda mi vida sin darme cuenta de lo real que es este destino? ¿Cómo pude ser tan ciego y no haber compartido el mensaje de Cristo de manera más urgente? Pensaba en mis propios errores y en las veces que me aparté de Dios, en las decisiones que tomé que parecían pequeñas en el momento, pero que, al mirarlas desde la perspectiva de la eternidad, resultaban ser de gran importancia. Jesús me mostró que cada decisión tiene un peso eterno, y es algo que no puedo ignorar. La salvación es un regalo de Dios, pero no podemos tomarla a la ligera. No basta con conocer a Cristo, hay que vivir conforme a su voluntad. Una noche, mientras oraba, sentí una necesidad aún más profunda de hablar con aquellos que aún no han entendido la seriedad de nuestra condición. La salvación no es algo que podamos posponer para más tarde. Todos los días son cruciales, porque cada día puede ser el último. Vi cuán breve es nuestra vida en comparación con la eternidad. Es tan fácil distraernos con las cosas del mundo, pero en realidad, todo lo que hacemos aquí tiene consecuencias eternas. Jesús me mostró el abismo al que muchas almas se dirigen sin siquiera darse cuenta. Recuerdo que, en mi visión, vi a muchas personas que no estaban siendo castigadas por algo evidente. No eran monstruos, no eran personas malvadas en el sentido que podríamos imaginar. Eran personas comunes, como tú o como yo, que simplemente habían ignorado a Dios en sus vidas, que habían vivido como si la eternidad no existiera. La ausencia de Dios en sus vidas era su condena. No era un castigo directo, sino el resultado de haber elegido vivir sin Él. Esa es la tragedia más grande, la que me dejó más marcado. No es la condena por lo que hacemos mal, sino la condena por no aceptar el amor que Dios nos ofrece. Al salir de esa visión, la sensación de impotencia me golpeó con fuerza. ¿Cómo podía compartir algo tan profundo, tan aterrador, con un mundo que parece tan indiferente a la idea de la eternidad? La gente vive como si el mañana fuera seguro, como si tuviéramos todo el tiempo del mundo para decidir. Pero no es así. El tiempo se nos escapa.
y nuestra eternidad depende de lo que hagamos aquí y ahora. Comencé a sentir una urgencia dentro de mí que no había experimentado antes. Sentía que cada momento perdido era una oportunidad que no volvería a regresar. Había conocido la verdad y no podía quedarme en silencio. No podía permitir que mis seres queridos, mis amigos, cayeran en ese abismo sin intentar hacer algo. Sabía que no todos escucharían y no todos aceptarían el mensaje, pero no podía quedarme cruzado de brazos. Entonces, decidí hacer algo más. No solo hablar con los cercanos a mí, sino usar cualquier medio que tuviera a mi disposición para compartir lo que había visto. Comencé a hablar en la iglesia, a compartir mi testimonio con grupos pequeños. Aunque al principio me sentí incómodo, con el tiempo empecé a ver que mi testimonio estaba tocando el corazón de algunos. Y más en los ojos de personas que habían estado alejadas de Dios, vi cómo la semilla de la verdad comenzaba a germinar en ellos. Un día, me encontré con una mujer mayor en el parque. Había estado observándome mientras caminaba por allí y se acercó a mí. Su rostro reflejaba una vida llena de dolor, pero también una curiosidad profunda. Me preguntó, ¿por qué hablas tanto de la salvación? ¿Por qué te preocupa tanto el futuro después de la muerte? Esa pregunta fue como un llamado para mí. Sentí que Dios me había puesto en ese lugar, en ese momento, para darle la respuesta que ella necesitaba. Le hablé de lo que vi, de lo que Jesús me mostró, y aunque al principio me miraba desconcertada, vi en sus ojos una chispa de esperanza. Fue entonces cuando me di cuenta de que nunca debemos subestimar el poder de un solo testimonio. Quizás no logré cambiar toda su vida en ese momento, pero le di la oportunidad de ver la realidad de la salvación, de entender que hay una esperanza más allá de este mundo. A lo largo de los meses siguientes, comencé a recibir mensajes y testimonios de personas que me agradecían por compartir lo que viví. Me decían que, después de escuchar mi testimonio, habían reconsiderado sus vidas, habían decidido acercarse a Dios. Eso me dio fuerzas para seguir adelante, para continuar luchando por aquellos que aún no conocen la verdad. Pero no todo fue fácil. Hubo momentos de duda, de cansancio, de sentirme rechazado. A veces pensaba que mis esfuerzos eran en vano. Había personas que simplemente no querían escuchar, que se burlaban de lo que decía, pero siempre recordaba lo que Jesús me mostró en el infierno, que la lucha por salvar almas no es fácil, pero es la única lucha que realmente importa. Cada día me despertaba con el corazón lleno de gratitud por haber sido testigo de la verdad, por haber tenido la oportunidad de cambiar mi vida, pero también por saber que, con cada palabra que comparto, con cada persona que toco, tengo la posibilidad de evitar que más personas caigan en ese abismo. Mi misión es clara: hablar de lo que vi, hablar de la gracia y la misericordia de Dios, para que otros puedan escapar de ese destino y vivir en la luz de su amor. En esos momentos de reflexión, comprendí lo importante que es que todos tomemos en serio nuestras decisiones aquí en la tierra. El infierno no es solo un lugar, es la consecuencia de una vida vivida sin Dios. Y aunque muchos lo ignoran, la realidad es que la decisión de seguir a Cristo es la única que puede salvarnos de ese destino. Es por eso que no puedo quedarme callado. Mi misión es compartir lo que vi, porque sé que si más personas lo supieran, cambiarían su vida, cambiarían su eternidad. El infierno es real, pero también lo es la gracia de Dios. Sacrificio. De Jesús es nuestra única esperanza. No podemos perder más tiempo. La vida es demasiado larga para ignorar la verdad. Y cada día, cada momento, es una oportunidad para elegir la vida, para elegir a Cristo. Cada día que pasaba, mi corazón sentía un peso más grande, una carga que no podía ignorar. Sabía que no podía quedarme con este mensaje solo para mí. El testimonio que llevaba dentro de mí debía salir, debía ser escuchado, porque cada alma que se perdiera sería una tragedia aún mayor. La verdad que había visto en el infierno no era algo que podía guardar en secreto. Tenía que
compartirla, aunque fuera difícil y la gente no me creyera. El dolor que sentí en ese lugar me perseguía, pero al mismo tiempo me dio una visión mucho más clara de lo que realmente importaba en la vida. Ya no podía vivir con las mismas prioridades, ya no podía seguir viendo el sufrimiento de las almas perdidas y hacer como si no fuera conmigo. La vida que tenía antes de la experiencia parecía trivial, llena de distracciones que no conducían a nada de valor eterno. Las pequeñas disputas, los deseos materiales, las preocupaciones cotidianas, ya no significaban lo mismo para mí. Recuerdo a una joven llamada Patricia, que al escucharme se quedó completamente quieta, con los ojos llenos de lágrimas. Ella me confesó que había estado buscando algo más en su vida, algo que le diera sentido, algo que llenara el vacío que sentía. Yo le hablé del amor de Cristo, le conté sobre lo que Jesús me mostró en ese momento tan oscuro, y cómo Él es la única salida, la única respuesta a ese vacío. Su rostro se iluminó de una manera que nunca olvidaré. Y aunque no podía prometerle que su vida sería fácil, le ofrecí la esperanza que todos necesitamos, la esperanza de la redención. Me di cuenta de que el infierno no es solo un lugar físico, sino una condición del alma. Muchas personas viven como si todo estuviera bien, como si la vida no tuviera consecuencias eternas, pero lo que no saben es que cada elección que hacemos tiene un impacto duradero. Como vi en ese lugar, cuando una persona rechaza el amor de Dios, su alma se separa de él, y esa separación es lo que da paso al sufrimiento. La gente tiende a pensar que Dios castiga, pero lo que realmente ocurre es que el ser humano, al alejarse de Dios, se deja llevar por su propia decisión, y eso es lo que le lleva a la condena eterna. Cada vez que veía a una persona sufriendo en el infierno, pensaba en las innumerables oportunidades que Dios les había dado durante su vida. Pensaba en cómo, a lo largo de sus días, alguien les había hablado de Él, cómo había estado presente en su vida, esperando su respuesta. Esas personas ya no podían hacer nada por cambiar su destino. No había arrepentimiento que pudiera salvarlas. No había vuelta atrás. La parte más dolorosa de todo lo que vi, las oportunidades desperdiciadas, la incredulidad, el rechazo. Al hablar con más personas, comencé a entender algo crucial. Muchos viven ignorando la posibilidad de una eternidad, tienen un anhelo profundo por la verdad. Algunos buscan respuestas en el materialismo, otros en la religión, otros en filosofías que no llenan el vacío interno. Pero lo que yo vi en el infierno, la angustia de las almas perdidas, me hizo comprender que solo hay una solución, solo hay una respuesta a esa inquietud profunda: Cristo. Es Él quien llena el vacío. Es Él quien ofrece la única salvación verdadera. A pesar de todo el sufrimiento que presencié, había algo dentro de mí que no podía ignorar. Jesús me había mostrado su amor incondicional, su misericordia, y aunque los gritos de las almas perdidas aún resonaban en mi mente, la presencia de Cristo me daba la paz y la seguridad de que, a través de Él, no todo estaba perdido. Incluso aquellos que se encuentran en la oscuridad más profunda aún pueden ser alcanzados por su luz, si tan solo abren su corazón a Él. Recuerdo que una vez me encontré con un hombre llamado Andrés, un hombre que había pasado por muchas dificultades y había perdido toda esperanza. Su vida estaba llena de dolor, y pensaba que nunca podría ser perdonado por todo lo que había hecho. Me contó su historia y cómo, por muchos años, había vivido apartado de Dios. Le hablé de lo que había visto, de cómo, aunque el infierno es real, el amor de Cristo es aún más real. Jesús no viene a condenar, viene a salvar, a sanar, a restaurar. Andrés me miró fijamente, y por un momento todo quedó en silencio. En su rostro vi una lucha interna, una lucha por aceptar lo que le estaba diciendo. Era difícil para él creer que el perdón estaba disponible, que su vida aún podía tener un propósito.
pero le aseguré que nunca es tarde para acercarse a Dios, que nunca es tarde para pedir perdón y ser renovado. Le conté cómo Jesús me había mostrado que, incluso en el abismo más profundo, hay esperanza si hay arrepentimiento. A medida que pasaba el tiempo, sentía que mi misión se volvía más clara y urgente. Ya no se trataba de simplemente contar lo que había visto, sino de hacer que las personas comprendieran que su vida aquí en la tierra tiene consecuencias eternas. Mi corazón ardía con el deseo de que más personas fueran alcanzadas por el mensaje de esperanza que había recibido. Y aunque sabía que no todos aceptarían el mensaje, también sabía que algunos lo harían, y eso era lo que realmente importaba. Una tarde, mientras caminaba por las calles de mi ciudad, vi a un grupo de jóvenes que se reían y conversaban despreocupados. Recordé la visión que tuve en el infierno, esas almas perdidas que no se dieron cuenta de lo que les esperaba. Sentí una profunda tristeza, pero también una fuerte determinación. Estos jóvenes tenían el mismo derecho a conocer la verdad, a tener una oportunidad de salvarse, a ser liberados del destino que, en mi visión, traba tan claro. Podía quedarme en silencio. Había aprendido de mi experiencia era que cada alma es preciosa para Dios y que cada vida puede ser dada por Él. Por eso, no importa cuántas veces se rían de mí, no importa cuántos me ignoren, seguiré compartiendo mi testimonio, seguiré hablando de lo que vi, porque sé que lo que realmente importa es lo que suceda con la vida de cada persona. Cada ser humano tiene el derecho de conocer la verdad, el derecho de tomar una decisión, el derecho de elegir la vida en Cristo. Padre,